Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Gracias a quienes están ahí, 17 personas. No me extraña, siempre se da este fenómeno en la recta final del curso. Por eso es que algunos docentes dejan la difusión de la zona final hasta lo último para, de alguna forma, procurar que los estudiantes siempre lleguen a las últimas clases. Pero bueno, aquí es cuestión de cada quien y tampoco nos vamos a amargar la vida por eso. El que quiera estar está y el que no le interesa ya ahorita lo final, que el que está solo por los puntos, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Lo cierto del caso es que hoy vamos a platicar de un tema por demás importante, un tema que será motivo de evaluación en el examen final, que por cierto aprovecho y voy a la agenda de una vez para decirles que tenemos de anuncios. Los temas del examen final, repito, que ya se los indiqué con tiempo ahí en Classroom para que no digan que no se les dijo que tenían que estudiar. Ahí está. Aunque se sabe que para el examen final, pues se evalúa todo, pero bueno, o sea, les indiqué puntualmente qué temas tienen que estudiar para que no anden perdidos ahí en el universo de los temas, ¿no? Pues ya saben ustedes, se lo repito, periodismo judicial es un documento PDF que les puse allí, el video sobre la periodista Mónica González, que habla sobre periodismo de investigación, que también ya lo platicamos, y bueno, ya pues lo verán y lo analizarán para el examen final, ya no pudimos platicarlo acá. Tienen que estudiar toda la tercera unidad, que trata sobre periodismo de datos y fact news, ¿verdad? Las noticias falsas, el fact-checking, toda esa parte de la tercera unidad la tienen que estudiar, todo está en Classroom, no hay nada que no esté ahí. Y por último, la ley de acceso a la información pública, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy, que ustedes tienen ahí ya subida la ley, ¿verdad? Espero que la lean, que la comprendan, sobre todo las partes importantes que tienen que ver con que nos atañe a nosotros los periodistas. Esos son los temas, por supuesto, de una vez aprovecho, unido con lo de hoy, vamos a tener mañana una invitada especial, yo espero que estén, ¿verdad? Y que no se pierdan esa, que va a ser nuestra última clase y va a tener relación un poco con lo que vamos a platicar el día de hoy, que también pues es susceptible de evaluación en el examen final. Así que eso será mañana, de una vez se los anuncio, nuestra última clase con la invitada especial, que pues ya estamos confirmados y yo espero que podamos pues terminar de buena manera. Bueno, rapidito entonces les cuento acerca de algunas nociones generales de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ese es el nombre completo, el nombre correcto al que ustedes tienen que pronunciar cuando les toque referirse a esa normativa. Se llama Ley de Acceso a la Información Pública. Déjenme encender aquí una luz que permita. Ahí estamos. Bueno, ¿qué es lo que debemos conocer acerca de esta ley? Bueno, primero, miren, cuando uno, por supuesto que aquí no estamos en derecho ni nada por el estilo, pero es importante que ustedes conozcan algunos tips, algunas técnicas de cómo se estudia, cómo se analiza una ley. Primero hay que saber qué tipo qué número de decreto es, ¿verdad? En este caso es el decreto 57/2008 del Congreso de la República, quiere decir que se aprobó en 2008, ¿verdad? Ese es el número de decreto. El nombre correcto de la ley, Ley de Acceso a la Información Pública. El objeto de la ley, casi siempre lo van a encontrar, el objeto de la ley en el artículo 1 de cada ley. Casi siempre ahí va a estar objeto de esta ley, ¿verdad? U objeto en el apéndice, ¿verdad? Ya, el objeto de esta ley es garantizar la información pública a todos los ciudadanos del país, tarara, tarara. Eso es importante, ¿verdad? Que ustedes sepan, esa es como la ficha técnica de la ley, ¿verdad? Luego, pues no sé qué tanto les pueda servir, pero bueno, se los cuento. Es importante también saber cuántos artículos tiene la ley, ¿verdad? Cuando vayan ustedes al documento, pues los van a, ahí se van a dar cuenta cuántos artículos tiene y todos esos datos, ¿verdad? Eso es importante. Segundo, ¿por qué la importancia de la ley y por qué para ustedes como periodistas y por qué acá en el curso?
Uno, porque tal como hemos platicado a lo largo de todo el curso, es una herramienta que en algún momento les va a permitir poder acceder, poder accesar a esa información que es difícil que nos la den así, pues de buena onda, como decimos en buen chapín, ¿verdad? Entonces, Guatemala es uno de los países que iba retrasado en materia de acceso a la información pública que parte de que es un derecho humano, fíjense ustedes, el poder acceder, el accesar a la información pública es un derecho humano, imagínense, y fue hasta 2008 cuando se aprobó acá en Guatemala esta ley. O sea, hay otros países en la misma Latinoamérica que nos llevan ventaja, ¿verdad? O sea, hasta en eso vamos rezagados, pues, pero finalmente se aprobó, es una ley bastante buena, diría yo, ¿verdad? Y que para hacer uso de ella debemos conocerla. Decirles también que no es una ley que sea de exclusividad para los periodistas, no, es una ley que está hecha para todos los ciudadanos de este país. O sea, cualquier ciudadano puede hacer uso de la ley, ¿verdad? Para poder solicitar información en alguna institución pública. Todas las instituciones públicas están obligadas a proporcionar información y están obligadas también a contar con una dependencia, con una unidad, con una oficina, como le llamen, que pueda realizar este trabajo, ¿verdad? Es parte de la obligación que tienen, ¿sí? Vamos a hacer este recorrido muy general, insisto. La invitación es que vayan ustedes a la ley, que ya la tienen ahí en Classroom y que la estudien, ¿verdad? O sea, aquí solo vamos a ver algunas cosas importantes, pero vayan a la norma porque probablemente algo que de pronto y a mí se me escape con esta presentación esté ahí en la norma y que sí va a ser objeto incluso para el examen final y por supuesto que les sirva para la vida. Ustedes observan ahí el logotipo, ¿verdad? De la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ah, esta presentación, de hecho, es de ellos, pues es de la PDH, ¿verdad? Por supuesto que es una información pública, ellos están anuentes a que cualquiera la pueda usar con fines didácticos y entonces aquí lo estamos haciendo de esa manera, ¿verdad? Pero pues les damos el crédito. Más adelante, pues vamos a ver por qué es que está acá metida la PDH, la Procuraduría de los Derechos Humanos. A ver, iniciemos. ¿Cuál es la importancia del acceso a la información pública? Bueno, miren, primero tenemos que tener presente que el poder acceder, poder accesar a la información, tal como ya lo decía, es un derecho humano, ¿verdad? La institución del Procurador de los Derechos Humanos es la institución, es la entidad que debe garantizar ese derecho humano. En este caso, debe garantizar la transparencia de la administración pública y que toda persona, sin discriminación alguna, pueda acceder, ¿verdad? Pueda tener acceso a esa información que obviamente está en posesión de las autoridades, de los funcionarios públicos, ¿verdad? Este derecho humano está reconocido y protegido por tratados y convenios internacionales que obviamente han sido ratificados por nuestro país, por el Estado de Guatemala, ¿verdad? Hay muchos tratados que han sido ratificados por Guatemala y este es un tema que está incluido en alguno de esos tratados, ¿verdad? Esos tratados, vale decirlo, lo ratifica el Congreso de la República, los diputados. Por eso es que un tratado internacional tiene pues casi rango de ley, ¿verdad? Porque es ratificado por el Congreso de la República. Por ejemplo, el tratado que le dio vida a la CICIG tuvo que ser ratificado por el Congreso de la República, ¿verdad? Por mencionarles un ejemplo. Fundamento legal de la ley está en la misma norma, en el artículo 46, ¿verdad? Ahí se establece que el acceso a la información pública, pues ya lo decíamos, es un derecho humano fundamental, ¿verdad? Que también está garantizado en la misma Constitución Política de la República de Guatemala. Más adelante vamos a ver que ahí lo citan, pero por mencionarles algunos de los artículos, o el principal, diría yo, es el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Que se refiere a el derecho de petición. Todas las personas tenemos derecho de petición, tenemos derecho de pedir a los funcionarios públicos cualquier información y el funcionario público o la entidad tiene la responsabilidad de respondernos. Incluso hay plazos para que se dé esa respuesta. Si no se nos responde en ese tiempo, que creo que son 30 días, ¿verdad? Hábiles, nosotros podemos acudir a otras instancias dependiendo de lo que estemos solicitando, pero ahí no nos vamos a meter solo para hacer contexto. Importante también, compañeros, que comprendan ustedes cuáles son los principios de esta ley, de esta norma, ¿verdad?
todas las leyes tienen principios, ¿sí? Tienen su naturaleza, tienen su origen. Esa es también otra característica de las leyes. Esta no es la excepción. Y algunos de los principios son el principio de máxima publicidad, ¿verdad? Quiere decir que la ley rige actos públicos, ¿verdad? El principio de transparencia, ¿verdad? Procura la transparencia, ¿verdad? Al poder el ciudadano, el periodista, cualquier persona tener acceso a la información. Está también el principio de sencillez y celeridad. Esto quiere decir que el trámite para poder obtener la información no tiene que ser un trámite complicado, no tiene que ser un trámite burocrático. Por eso se dice que uno de sus principios es la sencillez y la celeridad. Celeridad viene de que sea algo acelerado, ¿verdad? O sea, rápido. De hecho, el plazo para poder nosotros tener la información que estamos solicitando es de 10 días. Ya lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto. Y no menos importante, el principio de gratuidad, ¿verdad? El solicitar información pública a cualquier entidad haciendo uso de la ley no tiene ningún costo. A eso se refiere, ¿verdad? No nos pueden cobrar por solicitar la información, ¿verdad? Es bueno que ustedes sepan eso. Importante, sujetos involucrados en esta norma, en esta ley. Está el sujeto activo y está el sujeto obligado, ¿verdad? Sujeto activo es la persona que en determinado momento solicita la información, ¿verdad? A la institución, al funcionario. Ese es el sujeto activo. Y está el sujeto obligado, que en este caso es la institución, es el funcionario o la persona encargada de poder brindar esa información. Ojo a este cuadrito que está por acá abajo. Dice, los funcionarios o empleados públicos tienen la calidad de sujetos activos y sujetos obligados, dependiendo en el momento en que actúen. Es decir, yo puedo ser sujeto activo y a la vez puedo ser sujeto obligado. ¿Por qué? Yo trabajo en una institución del Estado y voy a una municipalidad a solicitar información. En ese momento estoy siendo sujeto activo, ¿sí? Pero en esa institución donde yo trabajo, resulta que también soy la persona de enlace o simplemente trabajo en una dependencia donde se nos solicita en determinado momento alguna información que algún ciudadano, algún periodista solicitó. Y yo tengo que colaborar para que se proporcione esa información. Ahí me convierto en sujeto obligado, a eso se refiere. Tipos de información, ¿sí? Importante esto también. Tomen en cuenta que hay cierta clasificación de la información dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿sí? Y tenemos, para comenzar, la información pública, ¿verdad? Así, en general. Luego tenemos la información pública de oficio, la información confidencial y la información reservada. Hagamos un recorrido por cada una de estas clasificaciones. Primero vamos a decir que la información en poder de los sujetos obligados, ¿verdad? Contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, etcétera, etcétera, es la que se cataloga como información pública. Así es como que la información en general, ¿verdad? Y luego tenemos la información pública de oficio. Acá es importante saber, ¿verdad? Lo que sigue acá. Los sujetos obligados deberán mantener actualizada y disponible en todo momento la información que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos. Esa es una facilidad que prestan las instituciones del Estado, ¿verdad? Porque a través de sus páginas web, de sus portales electrónicos, se facilita el acceso a la información. Incluso para solicitar la información, los formularios, la mayoría de instituciones los tienen colgados en un apartado ahí en la página web, donde yo, ciudadano, yo periodista, lo descargo, lo lleno y lo envío de vuelta, ¿verdad? Esa es una forma de solicitar la información que luego la vamos a ver más adelante. Vean, acá está lo que les decía. Para cumplir con esta disposición es fundamental la intervención del personal de la institución, enlaces, ¿verdad? Hay personas denominadas enlaces, así los califica la ley, ya que en un plazo, oigan ustedes, no mayor de 30 días después de producido un cambio, debe actualizarse, ¿verdad? Eh, y citan acá el artículo 7 de la misma ley y el artículo 28, que ya decía yo, que es el derecho de petición. Eh, Avancemos acá rápidamente. La información confidencial, ¿verdad? Información que por mandato constitucional o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido o haya sido entregada bajo garantía de confidencialidad.
por favor, cuando vayan a la ley, pues vayan a ese artículo que se cita ahí, en el artículo 22, ahí se amplía esto. Pero en términos sencillos, en términos prácticos, la información confidencial, a diferencia de la información pública general, ¿verdad? Es aquella que hay algún motivo por la que se cataloga de esa manera, por lo que se califica de esa manera, ¿verdad? Puede ser que sean datos sensibles, ¿verdad? Que no se pueden dar a conocer. Ojo, porque más adelante vamos a ver la información reservada, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Acá está, miren, la información confidencial puede ser correspondencia, documentos, libros personales. Vayan al artículo 24 de la Constitución Política de la República, ahí se explica de mejor forma esto. Puede ser también la información clasificada como confidencial, que se refiere o que está contenida, por ejemplo, en la ley de bancos y grupos financieros, ¿verdad? Recuerden que incluso actualmente existe un delito que se llama pánico financiero, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, porque ustedes no pueden despotricar, por ejemplo, contra un banco en Twitter o en Facebook, ¿verdad? Sí, Banco Tut es una vaina porque, no sé, ¿verdad? Tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque fácil los pueden señalar que están cayendo en ese delito que se llama pánico financiero. Eso fue aprobado hace algunos años a raíz justamente de que había gente que se dedicaba a crear ese tipo de zozobra, de pánico financiero, ¿verdad? Y la gente venía y va a quebrar el banco tal, entonces sacaba su plata de ahí y la metía en otro lado, se la llevaba para ponerla bajo el colchón. Y recuerden que los bancos sin la plata de la gente no sobreviven, ¿verdad? O sea, manejan la plata de la gente, ¿verdad? Lo que hacen es darle vuelta, pues, o sea, usted deposita ahí, le pagan un interés raquítico y ellos después le prestan plata a un interés alto, ¿verdad? Ese es el negocio de los bancos, ¿verdad? Parte de los negocios, por supuesto. Bueno, también el secreto profesional, ¿verdad? Información que tenga que ver con cuestiones de secreto profesional, datos personales sensibles, ya lo decía, datos que tengan que ver con religión, preferencias sexuales, ese tipo de cosas, ¿verdad? Se catalogan como confidenciales y la información que por disposición expresa de alguna ley sea considerada como tal, ¿verdad? Acá hacen una definición de datos personales. Eh, Recuerdo que unos volantes que pasaron tirando sobre que X banco quebraría, eso impulsó esa ley, dice, de secreto bancario. Así es, Henry. Sí, 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 sí. Y después alguien en Twitter, cuando recién aparecía esa red social, también creo que también tuvo que ver en eso, ¿verdad? Pero creo que ya estaba tipificado el delito como tal. Bueno, sigamos. Datos personales, definición. El artículo 9, numerales 1 y 2 de esta ley, aquí está la definición, ¿verdad? Y hace referencia a otra ley, la ley del Registro Nacional de las Personas, que en su artículo 6, inciso J, establece como información pública sin restricción solamente, oigan ustedes, el nombre y los apellidos de la persona, su número de identificación, fechas de nacimiento o de función, sexo, vecindad, ocupación, profesión u oficio, nacionalidad o estado civil, no así la dirección de su residencia, que ya eso ya sería pues eh, parte de sus datos sensibles, ¿verdad? Datos personales. Y acá miren una definición de datos personales sensibles, ¿verdad? Son los que se refieren a las características físicas o morales de las personas, hechos o circunstancias de su vida, privacidad o actividad, hábitos personales, origen racial, origen étnico, ideologías, opiniones políticas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí está una definición, ¿verdad? Y la diferencia en datos personales y datos personales sensibles. Acá es a donde quiero llegar, ¿verdad? Ojo acá, información reservada es la información pública cuyo acceso se encuentre temporalmente restringido. Ojo, porque puede ser, y la misma ley establece que la información se reserva durante cierto tiempo, no puede ser todo el tiempo, ¿verdad? Por disposición expresa de una ley o que haya sido clasificada como tal en esta ley, ¿verdad? El artículo 23, ahí está la información ampliada, ¿verdad? Pero acá nos dice, miren, ¿qué tipo de información se califica como tal, como información reservada? Primero, aquella relacionada con asuntos militares o diplomáticos, ¿verdad? Que estén clasificados como de seguridad nacional. Es decir, yo no puedo venir y revelar, por ejemplo, algún plan de seguridad que tenga el Ministerio de Gobernación
o el ejército, ¿verdad? Para, qué sé yo, para las elecciones generales, por ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo solicitar que me den esos datos, esa información. Me van a decir que no, me van a mandar por un tubo. ¿Por qué? Porque ese tipo de información se considera como reservada, ¿verdad? O sea, esa no se la van a dar, ¿verdad? Otra información es aquella que pueda afectar las actividades de inversión, prevención o persecución de delitos, ¿verdad? Y también se considera como tal la información reservada según la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Vean, esto es importante. Esta es la famosa Ley PINA, como se le llama, ¿verdad? Por algo es que está calificada como reservada, ¿verdad? Porque seguramente pues tiene que ver con un sector de la población pues bastante vulnerable, ¿verdad? Bastante sensible. ¿Cuál es el procedimiento de la clasificación de información? Eso lo van a encontrar en el artículo 25 de la ley, ¿verdad? Y el periodo de reserva está en el artículo 28, ¿verdad? Repito, importante que cuando hagan su estudio de la ley, ¿verdad? Vayan a esos artículos, ¿verdad? Yo les voy la clase va a estar subida ahí en donde siempre, ¿verdad? Para que puedan repasarla y puedan hacer ese tipo de análisis, ese tipo de estudio, ¿verdad? Y lo voy a hacer por las 21 gentes que están acá, de verdad, ¿verdad? Porque el resto creo que ya no tiene cierto interés en estar acá, entonces, pero por ustedes lo voy a hacer, ¿verdad? Bueno, sigamos. Solicitud de información. Esto es bien importante, ¿verdad? ¿Cuál es los requisitos? ¿Cuáles son los pasos para poder solicitar información? Primero, tenemos que saber que hay distintas formas de poder solicitar la información. Una es la forma verbal. Yo puedo ir a la oficina de acceso a la información, a la dirección, gerencia, como le llamen, ¿verdad? Y decir en forma verbal que quiero solicitar información sobre, qué sé yo, sobre eh, el manejo del presupuesto o los gastos que esa institución ha hecho en el último mes, por ejemplo, se me ocurre algo, ¿verdad? Entonces voy y lo hago verbal y alguien ahí seguramente llena el formulario, ¿verdad? Con lo que yo estoy solicitando, ¿sí? Eso es en forma verbal. En forma escrita, ¿verdad? O vía electrónica. Les explico las dos formas. Porque igual, ¿verdad? La vía electrónica y la escrita son parecidas, pues, o sea, si lo voy a hacer por la vía electrónica, tengo que llenar un formulario, ¿verdad? Tengo que escribir algo ahí para ese formulario, enviarlo por la vía electrónica, ¿verdad? En todo caso sería escrita en forma, pues, llevar el formulario impreso físico, ¿verdad? A la ventanilla de la oficina o hacerlo vía electrónica, pero siempre es en forma escrita, me doy a entender, ¿verdad? Entonces, algunas dependencias tienen esa opción, que ustedes vienen, bajan el formulario, ¿verdad? Lo imprimen, lo llenan, lo escanean y lo vuelven a subir. O ahí mismo les da la opción de llenarlo, ¿verdad? Y ahí mismo lo envían en forma electrónica, ¿verdad? Eso cada institución lo maneja como considere, ¿verdad? Pero tiene que facilitarles a los usuarios la forma de poder solicitar información. De eso se trata, ¿verdad? Recuerden el principio de sencillez y celeridad, ¿verdad? Por eso es que está planteado de esa manera. No tiene que ser tan complicado. Incluso el formulario es una hoja, tamaño carta, y los datos es datos muy generales, ¿verdad? Da su nombre, DPI seguramente, tarará, y bueno, explica en forma precisa la información que solicita. ¡Pum! Y ya. Ustedes vienen ahí, plantean, ¿verdad? La información. Es más o menos así el formulario, ¿verdad? Que se tiene para eso, ¿sí? Y no es necesario, miren, manifestar el interés en la información requerida, ¿verdad? Para ampliar eso, vayan al artículo 38 de la ley. Requisitos de la solicitud están en el artículo 41. Identificación del sujeto obligado a quien se dirija, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La máxima autoridad, ¿verdad? Eh, puede ser, ¿verdad? Ministro de Finanzas, no sé qué, etcétera. Identificación del solicitante, ¿verdad? Artículo 4 del Código Civil. Si no estoy mal, el artículo 4 del Código Civil se refiere a cómo se identifica una persona y una persona se identifica con sus nombres y sus apellidos. Vamos a hacer el ejercicio. Aquí tengo mi Código Civil, vamos a ir al artículo 4 y vamos a verificar. Cabal, miren, artículo 4, Código Civil, ¿sí? Identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. Aquí esto ya cambió porque ahora es en el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad?
el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados, eso ya es materia de derecho, ¿verdad? Pero en términos prácticos, el artículo 4 del Código Civil indica a la forma como se identifica una persona, con sus nombres y sus apellidos, ¿verdad? Entonces, eso hay que atenderlo. Identificación clara y precisa de la información que se solicita, ¿verdad? Tenemos que, por eso es que yo los puse acá en el curso a redactar, ¿sí? Porque ustedes tienen que aprender a ser claros, directos, ¿verdad? En los mensajes, tanto verbales como escritos, ¿verdad? Eh, y hay un dicho que dice que uno habla como escribe, ¿verdad? Entonces, no sé qué tan cierto sea, pero bueno. Ok, llegamos a este esquema que quiero que comprendan. Voy a tratar de explicar lo más importante aquí rapidito, ¿verdad? Aquí lo que observan es el procedimiento para poder hacer uso de la ley, para poder solicitar la información. Pero más que eso, ya cuando la información está en poder de la institución, ¿verdad? Por medio de su oficina de acceso a la información, ¿cómo van a proceder? La unidad de acceso a la información pública recibe y da trámite a la solicitud verbal o escrita que se hizo, ¿verdad? Ya sea por los medios que ya dijimos, ¿verdad? El procedimiento, ¿cuál es? Dijimos, está en el artículo 38 y 41, ¿sí? A ver, tienen 10 días, ¿verdad? Para poder entregar la información, ¿sí? Si no se cumple en esos 10 días, ¿verdad? Ustedes pueden ir a otra instancia, pero digamos que la institución viene y dice que a ver, hicieron su solicitud y ya van 8 días y no les contestan. A los 8 días viene la institución y les pide prórroga porque, no sé, porque es demasiada la información, porque les están consiguiendo más información que les quieren proporcionar. O sea, la justificación tiene que ir en esa línea. No puede ser una justificación de la prórroga. Es que hasta ayer encontramos su solicitud porque la habíamos perdido. Esa no es una justificación. Ojo ahí. Y eso es importante, ¿saben por qué? Porque ustedes pueden, como comunicadores sociales o como periodistas, trabajar en una oficina de acceso a la información. De hecho, lo ideal es que sean comunicadores, que sean periodistas los que trabajen en las oficinas de acceso a la información. ¿Saben por qué? Porque se supone que nosotros sabemos del tema, ¿sí? Pero a veces ponen gente que nada que ver y entonces batean, ¿verdad? Entonces es importante que conozcan eso, ¿verdad? Decíamos, la prórroga, si se requiere tiempo de prórroga, ¿verdad? Pues tiene que ser antes que se cumplan esos 10 días de plazo fatídicos, ¿verdad? O sea, eso deben tomarlo en cuenta. Eh, a ver, aquí, ¿verdad? Mientras está el plazo, hay dos opciones, ¿verdad? Resuelven entregando la información total o protegiendo datos sensibles, etcétera, ¿verdad? O resuelven no entregándola, ¿verdad? La negativa es por las siguientes razones, acá es lo que les decía, ¿verdad? Bueno, esto es diferente, ¿verdad? Pueden también negarles la información, pero solo con justificaciones válidas. Por ejemplo, no se hicieron las aclaraciones o el subsanado a las omisiones, por ejemplo, inexistencia de lo que solicitan, ¿verdad? Les pueden decir, mire, señor periodista o señor ciudadano, fulano de tal, lo que usted solicita no es aquí, como que anda un poquito perdido, ¿verdad? Se vino a la PGN y como que se tenía que ir al Ministerio Público, por ejemplo, ¿verdad? Puede darse esa también, ¿verdad? Otra justificación válida puede ser la negativa parcial o total por considerar que lo solicitado es información confidencial, ¿sí? O información reservada. Ojo, ¿verdad? Eso también puede darse, ¿verdad? O sea, les pueden responder de esa manera. Regreso a la prórroga. Cuando se pide prórroga, la información se la tienen que entregar antes que se cumpla el día 20. O sea, la prórroga es por un plazo igual. O sea, son 10 días más de prórroga, ¿verdad? Y luego vemos que hay otras instancias, ¿verdad? Si no se cumple con eso, etcétera, ¿verdad? Pero bueno. Importante también, compañeros, que conozcan que si no se cumple con la ley, ¿verdad? Si ustedes en algún momento van a trabajar o ya trabajan con los chicos del sábado, que ya hablamos de esto, me encontré con la agradable sorpresa que hay un compañero, creo que le interesó el tema, incluso me dijo que si podíamos platicar más adelante y algunos ejemplos de cómo tratar la información, etcétera, ¿verdad?
porque él trabaja, justamente, está comenzando a trabajar en una oficina de acceso a la información. Entonces es importante esto. Miren, que conozcan también que hay delitos y sanciones, ¿verdad? Si no se cumple a cabalidad con esta ley, ¿verdad? Por ejemplo, hay figuras delictivas, está la comercialización de datos personales en el artículo 64, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque miren, las sanciones todas tienen prisión de 5 a 8 años, por ejemplo esta, y una multa de 50,000 a 100,000 quetzales, ¿verdad? Si se comercializan datos personales, ojo con eso. A las unidades de acceso, las oficinas de acceso a la información pública, ahí cae la información, por ejemplo, de la nómina de empleados de una institución, ¿verdad? Ahí caen, por ejemplo, las direcciones particulares, los números de teléfono. Y si alguien comercializa esos datos, miren, hay sanción, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? La alteración o destrucción de información en archivos, ¿verdad? Que está en el artículo. Todo esto está del artículo 64 al 67, ¿sí? Miren, igual, prisión de 5 a 8 años y multa igual de 50,000 a 100,000, ¿verdad? La retención de información, póngale que ustedes adrede, a propósito, retengan la información, no la entreguen en tiempo, también, ¿verdad? Pueden caer en esta figura delictiva. Y hay prisión de 1 a 3 años, inhabilitación con el doble de la pena y multa de 10,000 a 50,000 quetzales. Revelación de información confidencial o reservada, que es lo más delicado, ¿verdad? Prisión de 5 a 8 años, inhabilitación con el doble de la pena, multa de 50,000 a 100,000 quetzales, ¿verdad? Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Por último, vamos a quitar esta que se fue aquí, no sé por qué. Por último, aquí les pongo los contactos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que son ellos, insisto, los que son el ente rector, ¿verdad? El ente que supervisa, que inspecciona el cumplimiento de esta ley, ¿verdad? Ellos constantemente hacen como supervisiones, ¿verdad? O sea, no sé si caen de sorpresa o qué sé yo, pero llegan a las instituciones, van a la oficina de acceso a la información pública y verifican que se esté cumpliendo con lo que exige la ley, ¿verdad? Ellos lo hacen a través de la Secretaría de Acceso a la Información Pública, SECAI, de la PDH, y ahí están los contactos, ¿verdad? Los números de teléfono, las extensiones, hay un correo electrónico y está la dirección física, que es la dirección de la Procuraduría de los Derechos Humanos en la zona 1 de la ciudad capital. Pues eso es lo más importante, compañeros, ¿verdad? Acerca de esta, de esta ley, ¿verdad? Que es indispensable que ustedes como periodistas no solo la conozcan, sino que la tengan en su biblioteca, ¿verdad? Insisto, ya les he platicado, en sus libros, en su biblioteca no puede faltar la Constitución Política de la República de Guatemala a la cabeza, ¿verdad? Esta ley de acceso a la información pública, la ley de libre emisión de pensamiento, un par de códigos, el código penal, ¿verdad? El código civil, ¿verdad? El procesal civil, por ahí, ¿verdad? De repente. Y dirán ustedes, pero no estoy estudiando derecho, pero van a ser comunicadores. Y es peor aún, porque tenemos que conocer un poquito de todo, fíjense. Aparte, hay un principio, ¿verdad? Si no estoy mal, está en la ley del organismo judicial, que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley, fíjense ustedes. Eso es delicado, o sea, usted no puede decir, es que yo no sabía. Lo siento, ¿verdad? Usted no puede alegar que no conoce la ley. Fíjense. Y eso, miren, es bien, bien complicado. Les voy a contar mi caso. En la institución donde yo laboro, pues yo inicialmente entré por contrato, ¿verdad? O sea, aparte de la universidad, por supuesto. Entré por contrato, estuve 2 años así y luego pues facturaba y eso, ¿va? Y pagaba IVA, ISR y esas cosas. Luego me presupuestaron a los 2 años y bueno, pasaron creo que 2 años y yo feliz, ¿va? En eso no sé cómo comencé a investigar y resulta que yo tenía que haber hecho cuando tomé posesión de mi puesto, digamos, que me notificaron, yo tuve que haber hecho una declaración jurada patrimonial, así se le llama, está en la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Entonces, cuando vine a investigar, le resumo el cuento. Yo tenía una sanción, ya ni me acuerdo de cuánto era, pero era plata, ¿va? O sea, cuando me notificaron, me fui a espaldas, ¿verdad? Entonces, tenía una sanción muy alta.
En ese tiempo la ley permitía una rebaja de hasta el 99%, recuerdo yo, ahora solo es el 50%. Entonces vine y solicité rebaja, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues hice la chillona, como decimos en Buen Chapín, y pues sí me hicieron una buena rebaja. Entonces tuve que pagar, ¿verdad? Pero ya no fue lo que estaba estipulado. ¿Y qué es lo que me dijeron? Porque yo dije, a mí nadie me avisó, yo no sabía, ¿va? Que había que hacer eso. ¿Y con qué me salieron con eso? Disculpe, licenciado, pero usted no podía alegar ignorancia de la ley, ¿verdad? Usted tuvo que haber sabido. Ahora es más bonito porque ahora las oficinas de derechos humanos en las entidades públicas, no sé si en todo el estado, ¿va? Pero sí he conocido un par que le notifican a los trabajadores, ya sea que por un ascenso o porque, ¿verdad? Están obligados, ¿verdad? A cumplir con eso, les avisan que tienen 30 días para cumplir con esa obligación. Es cuando se ganan más de 8,000 quetzales o cuando se manejan o administran fondos públicos, que se tiene que cumplir con eso, por si les surge la duda, ¿verdad? Cuando se asume un cargo o cuando se entrega el cargo, ¿verdad? Es importante también. Ustedes renunciaron ¿verdad? Porque les salió un mejor trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O los despiden, ustedes tienen que cumplir con esa obligación, hacer su cierre, se le llama comúnmente, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes llenan un formulario en la Contraloría de Cuentas y hacen ese cierre de actividades, ¿verdad? Porque si no lo hacen, igual corre el tiempo y la misma historia, ¿verdad? Les van a cobrar multa, ¿verdad? Qué injusto, pues sí, pero es la ley, ¿verdad? A ver qué dice el chat. Henry Fernando Valdés. Equivoqué de chat. ¿Son puntos extras o no? No sé de qué está hablando. Aquí no hay aquí no hay puntos extras, aquí ya todo está dicho, ¿verdad? Aquí lo que tiene que haber es interés por conocer un poquito más y que le sirva para la vida, ¿verdad? Y dice, Brian, dice, ¿y cuál es la mejor forma para que sí nos brinden la información? Eh, el solicitarla nada más es eso, es el puro trámite. Una mejor forma para que les dé la información, pues digamos que depende de cada institución, ¿verdad? Hay instituciones que son eficientes, hay otras que les vale madres. ¿Saben ustedes que las peores instituciones y calificadas así por la PDH, porque la PDH, no sé si cada año hacen su ranking, ¿no? De qué instituciones cumplen a cabalidad o mejor cumplen con esta ley. Y las peores han sido, las peor calificadas han sido las municipalidades. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que le puedo decir, Brian, ¿verdad? Depende de la institución. Y mejor forma, no hay, pues cualquiera de las formas que usted utilice es lo mismo, ¿verdad? Los de Infornet son ilegales, entonces a ellos los deberían de multar por vender la información personal. Sí, eso es ilegal, por supuesto, ¿verdad? Así es, no debieran ser comercializados los datos personales, ¿verdad? Pero ya sabemos qué pasa, ¿verdad? No porque se firma para dar autorización, ahí la trampa. Bueno, eso sí. Ahí está, ¿verdad? Ahí le respondió Henry Teodoro, ¿verdad? Pero yo tengo mis dudas igual con eso, pero es un tema que... Yo pienso que es por medio de cuando uno va a solicitar trabajos. No sé si se ha dado cuenta usted que le hacen firmar a uno las Hasta de que se va a morir. solicitudes y ya de último hay un párrafo que dice que ellos pueden usar esa información y comerciar con él. Sí, sí, los bancos, ¿va? Cuando ustedes solicitan una tarjeta de crédito, un préstamo. ¿Sí? Por eso es que lo llaman a uno cada rato de cualquier lado y uno dice, ¿cómo consiguió mi número? Qué ingenuo, es uno, así. Donde quiera uno anda dejando los datos, pues. O no sé si ya les platiqué, yo soy escéptico, por ejemplo, a esas rifas que hacen en los comercios para diciembre es clásico, que uno va y mire, y en este cupón va, vamos a rifar una preciosa licuadora, ¿va? Y uno mira la gran licuadora ahí, ¿va? Y uno llena, ¿va? Nombre de PI, dirección, teléfono de casa, teléfono celular, madres, hasta qué día se va a morir, casi le piden a uno. Y uno feliz deposita el cuponcito soñando en que se va a ganar la licuadora, ¿va? ¿Y qué pasa? Ni se enteran si sortearon la bendita licuadora, o sea, saber si hubo rifa o qué. El verdadero negocio, pienso yo, es la comercialización de esos datos, ¿sí? ¿Va? Con esos datos que ustedes dejaron ahí, pues hacen bases de datos y los comercializan, les sirve para mercadeo. A los 3 meses ustedes, pum, le llega un mensajito del tal comercio, ¿va? Ofreciéndoles productos o qué sé yo.
¿Y cómo me contactaron? ¿Cómo supieron de mi número de teléfono, de mi correo? Pues del cuponcito que llenó usted hace 3 meses y de la rifa que nunca se realizó, ¿ah? Así de fácil, ¿ah? Bueno, si no se firma, seguro no le dan el trabajo o préstamo. Es como negarse al polígrafo, no es obligatorio, pero ya no se sigue el proceso. Sí, lamentablemente, así es. Henry. Bueno, compañeros, la vamos a dejar hasta acá. De verdad, reitero las gracias a ustedes por haber estado. A ver, pasemos lista. Anótense acá. Pasemos lista. Anótense ahí, pues, a quienes les encanta que se pase lista. Ahí está. Bueno, reiterarles, por favor, no falten mañana, inviten a los que no estuvieron hoy. Tal vez algunos tuvieron alguna razón, pues, o sea, eso es comprensible, pues era el primer periodo, pero mañana tenemos el segundo periodo, entonces estamos en medio, es una buena hora, ¿sí? Disculpe, en el cuadro de notas que pasó falta la última comprobación, ¿verdad? Ya está todo usted. No, pero... Ahí está todo. No sé cuál vio usted, pero el último ya está todo. ¿Sí? Es Aquí que está. yo tenía 48 antes de la última comprobación y resulta que ahora con la comprobación tengo lo mismo. No, Gabriela, usted tiene 56. Yo no sé qué cuadro está viendo usted. Sacó 8 en la comprobación. Sí, entonces no vi la misma comprobación. Ahí le encargo. Está bueno. Gracias. Ahí estamos, compañeros. Cuídense mucho, pues. Nos vemos y nos escuchamos mañana. No vayan a faltar, por favor. Igualmente, se cuida. Gracias.